Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo. En esta ocasión es la segunda sesión del tema Brigada de Combate y Prevención de Incendios. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En caso de que vivan alguna condición de discapacidad, indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Les recordamos que esta actividad es grabada. En caso de que tengan algún inconveniente con aparecer en ella, indíquenos para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar sus nombres completos en el nombre de usuario y mencionarnos a través del chat de qué institución nos acompaña. Esto con el fin de registrar su asistencia. Pues bien, en esta actividad nos acompaña el licenciado César Rodrigo Trejo Alcaraz. Él es oficial responsable de Protección Civil. Adelante, César. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien. Bien, pues me gustaría empezar con un repaso de la sesión anterior para ver si estamos en el mismo canal, si le damos continuidad o me regreso tantito. A ver, ¿quién me quiere apoyar con sus aportaciones? ¿Qué recuerdan de la sesión anterior? Alguien que desee tomar la palabra, ya saben que pueden habilitar el micrófono, ¿sí? O pueden hacerlo levantando la mano y les auxiliamos, ¿no? También a través del chat lo podemos aportar. Adelante, Judith, activaste tu micrófono. Estábamos viendo lo de los tipos de incendio. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Estábamos viendo los tipos de incendio. También vimos las fuentes de calor. Vimos los tipos de combustible también. Bueno, a grosso modo eso es de lo que me acuerdo que se dieron los conceptos. Gracias, Judith. También Caro había levantado, había activado su micrófono. Carolina del Olmo. Estábamos viendo las maneras seguras de combatir el incendio, cómo se propaga, qué efectos tiene la combustión, qué alimenta el fuego, el oxígeno, qué lo apaga, el dióxido de carbono. El que se percata de un incendio es inmediatamente dar la alarma para que el equipo encargado comience a activarse. Perfecto, muchísimas gracias. En el chat también nos comentan la teoría del fuego, ¿verdad? También estuvimos viendo teoría del fuego. Y bueno, a ver qué me pueden decir de la teoría del fuego. ¿Qué es el fuego? ¿Cómo me ayudan a definir el fuego? Dice Roberto Cariño, la oxidación rápida de todos los elementos. Efectivamente, recuerden que es la oxidación rápida de todos los elementos combustibles, ¿sí? Acompañado del desprendimiento de la flama. Antón Cristian dice que las condiciones para poder generar un fuego. Sí, también estuvimos viendo esta parte, ¿no? De cómo vamos a generar fuego a través de los componentes, ¿no? A través de esta reacción química en cadena. Recuerden que yo necesito oxígeno, necesito la fuente de calor y necesito el combustible.
¿sí? Pero la característica principal de todo esto es que yo necesito tenerlos de forma proporcionada, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Pues, no, pues recuerden que yo puedo tener todos los elementos en el ambiente, pero no por eso quiere decir que tengo fuego, ¿verdad? ¿Sí? Para poder obtener fuego necesito combinarlos de forma proporcional, ¿sí? Para poder generar esta reacción química en cadena y entonces sí poder obtener fuego. Y bueno, como tenemos tres elementos, ¿sí? Para poder generar fuego, pues asimismo yo también cuento con tres formas de apagar un incendio. Tres elementos, ¿sí? Tres métodos de extinción de incendio. El primero, pues recuerden que yo tengo el combustible, necesito retirarlo, ¿no? Y es el primer método de extinción de incendios, la separación de todos los combustibles. Cuando tenemos un incendio incipiente, imaginemos que lo que se está comenzando a incendiar es un bote de basura, ¿sí? Ahí tenemos pues unos cuantos minutitos para poder llegar nosotros y apagar un extintor. Pero en lo que llega el extintor, pues bien podemos separar lo que está alrededor de ese bote de basura, ¿sí? Ahí estamos haciendo una separación. ¿Por qué? Porque ya no le estamos dando combustible a ese fuego del cual se pueda alimentar. Por el contrario, si dejamos que el combustible esté ahí, recuerden que por la radiación también podemos propagar el fuego, ¿no? Entonces, el primer método de extinción sería la separación. Tenemos el segundo método de extinción, que es el enfriamiento. Cuando hablamos de enfriamiento, estamos hablando de bajar la temperatura, ¿sí? Recuerden que otro de los elementos que yo necesito para que exista el fuego, pues es la fuente de calor. Si yo bajo la temperatura, ¿sí? Pues ya no hay calor que esté produciendo más combustión. Y ahí, pues normalmente se ocupa el agua, ¿no? Pero recuerden que el agua solamente la voy a ocupar, o este método de extinción, lo voy a ocupar en fuegos donde se involucra material combustible sólido, ¿sí? Si yo tengo un incendio donde está involucrado el gas, donde está involucrada gasolina o el alcohol, ¿sí? Difícilmente me va a servir. ¿Por qué? El riesgo va a ser muy latente. Yo puedo apagar el fuego. Si se trata de una fuga de gas y esta fuga está incendiada, sí puedo apagar el fuego con agua, ¿sí? Porque voy a bajar la temperatura, pero el gas se va a seguir fugando, ¿sí? Entonces, en algún momento va a generar otro, o va a encontrar, mejor dicho, otra fuente de calor, y entonces va a ser peor el asunto. ¿Por qué? Porque se va a seguir, ¿sí?, expandiendo ese fuego, o puede generarse una explosión. Ahora, ¿qué pasa si está involucrada la gasolina? Es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Puedo bajar la temperatura? En algún momento puede que sí se baje la temperatura, pero ¿qué creen? Que la gasolina no se mezcla con el agua. Por el contrario, al momento de que yo aviento el agua donde se está derramando la gasolina, ¿sí?, la gasolina va a extender su camino, se va a extender todavía más ese derrame, ¿sí? Y si el fuego no lo he apagado, pues obviamente se va a extender, ¿sí? Si llego a controlar la temperatura y ya no hay fuego, el riesgo sigue siendo el mismo, porque recuerden que la gasolina todo el tiempo está emitiendo vapores. En algún momento puede encontrar un punto de inflamación y el riesgo va a ser mayor, ¿sí?
Recuerden que cuando combatimos un fuego con agua, el agua se calienta y al calentarse se evapora. Al evaporarse el agua, se desprenden las moléculas. Recuerden que son 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Esa molécula de oxígeno que obtenemos al evaporar el agua me genera las condiciones propias para seguir manteniendo un incendio, ¿sí? Por eso es que no todos los fuegos se pueden combatir con agua, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es un material que está eléctrico, que está energizado? ¿Sí? Pues peor tantito, ¿verdad? Porque nosotros con el agua, ¿sí?, provocamos un arco eléctrico y entonces el incendio se agrava, ¿vale? Por eso es que tampoco en este tipo de casos tampoco podemos, ¿sí?, combatir este tipo de fuegos con agua. Recuerden, el agua solamente en materiales combustibles sólidos. Y el último, pues es la sofocación. ¿Y a qué se refiere la sofocación? La sofocación, ahí estamos eliminando el oxígeno, ¿sí? Recuerden que es el tercer elemento que yo necesito para poder generar el incendio, ¿sí? ¿Y cómo voy a eliminar el oxígeno? En una forma cotidiana, ¿no? Por ejemplo, se incendia el sartén, pues nada más lo tapo, ¿no? Al momento de taparlo, estoy eliminando el fuego, perdón, el oxígeno, ¿sí? Por lógica, se rompe esa reacción química en cadena. Pero ya en fuegos más grandes, pues es ahí donde voy a ocupar el extintor, ¿sí? Estos amiguitos que nos ayudan, ¿no?, y vemos en todos los centros de trabajo y que a veces ni siquiera los tomamos en cuenta. ¿Sí se alcanza a ver la pantalla? Bien. Pues vamos a estar hablando de los extintores. Puede que usted se encuentre con un fuego pequeño, confinado y fácil de combatir, pero aún así el riesgo es grande y tiene que acertar a la primera. Para combatir bien un fuego, hay que saber 2 cosas. La primera es que los extintores están diseñados para tipos de fuego específicos. La segunda es cómo manejar bien el extintor. Bien, sí se escuchó bien el video, ¿verdad? Y bien, como lo comenta el video, necesitamos saber que hay extintores para fuegos específicos. El tipo de recipiente también influye mucho, ¿sí? Eso es lo primerito que debemos nosotros de tomar en consideración para poder apagar un incendio. Y bueno, vamos a definir los extintores como equipos portátiles que se utilizan en el combate de incendio. Y claramente aquí lo dice, incendios incipientes o iniciales, ¿sí? Muchos hablamos, ¿no? Se ha conocido por muchos años la palabra conato, ¿no? Conato de fuego o conato de incendio. La palabra conato no debería de ser aplicada, ¿por qué? Porque cuando hablamos de conato es un intento, ¿sí? La palabra conato como tal significa intento. Entonces, cuando hablamos nosotros de un conato de fuego, pues no hay un intento de fuego, el fuego existe, ¿sí? Entonces, la palabra conato hay que desecharla. Es un fuego incipiente, ¿no? O un fuego inicial, ¿sí? Todavía no estamos hablando de un incendio, porque recuerden que la definición del incendio es el fuego que se desarrolla sin control en tiempo y espacio. Esa es la característica, ¿no? Fuego que se desarrolla sin control en tiempo y espacio. Entonces tenemos un fuego incipiente y para esto nos sirven estos amiguitos, ¿no? Estos recipientes que los vemos por todo el centro de trabajo donde nos encontremos y que a veces sí sabemos que nos sirve para apagar un incendio, ¿sí? Pero no les damos la seriedad de vida, ¿no? Hay veces que no nos detenemos un poquito a pensar cómo lo puedo llegar a operar, si pesa, si no pesa,
si va a ejercer una presión muy fuerte al momento de ocuparlo, ¿sí? Si qué es lo que tiene adentro, cómo me doy cuenta si me va a servir o no me va a servir en caso de una emergencia. En algunos lugares hasta los cubren, ¿no? Les ponen ahí su chamarrita encima, o los ocupan para detener la puerta para que no se cierre, porque de repente en tiempos de calor, ¿no? Hay puertas que no se mantienen abiertas al 100%. Pues tráete el extintor y ahí lo pone, ¿no? Para detener la puerta. Entonces, aquí vamos a aprender pues, realmente cuál es el trato que le debemos de dar a estos equipos, ¿sí? Y sobre todo, pues sí, en algún momento, cómo los vamos a llegar a utilizar. Esperemos nunca tener que utilizarlos, pero es preferible saber cómo se operan, ¿sí? A necesitarlos y pues no saber ni siquiera si hay o no hay, ¿no? Los hay de diferentes agentes extinguidores y capacidades. Y aquí vamos a ir definiendo, ¿no? El extintor como tal, lo vamos a definir al equipo, al cilindro y sus válvulas, todo eso es un extintor. El agente extinguidor es lo que trae adentro ese recipiente, ¿sí? Que puede ser polvo, puede ser agua, puede ser un gas o algún agente especial, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, si es un gas, ¿cómo voy a combatir el fuego con otro gas? ¿No? Ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto. Y dice, son la principal herramienta con que contamos para el combate de los incendios, cuando estos se encuentran en fase incipiente. Una vez más, ¿sí? Grábense eso, siempre es fase incipiente. Cuando yo ya tengo un incendio declarado, ¿sí? Entonces ya nosotros no podemos ocupar esos recipientes. Ya no tiene caso, ¿sí? Ahí lo mejor es huye de ahí, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto las clases de fuego, ¿no? Las clases clases de fuego, no clases de incendio, sino clases de fuego. Y el fuego lo clasificamos principalmente en A, B, C, D y K, ¿sí? Ahorita en este cuadro nada más vamos a presentar el A, B, C y el D, ¿sí? Bien, clase A, recuerden que ahí es donde se involucran, ¿no? Fuegos donde se involucran materiales combustibles sólidos, ¿sí? Y en los agentes extinguidores que vamos a ocupar o que nos sirven para este tipo de fuegos son el agua, la espuma, el polvo químico seco, el gas salón y el CO2. Aunque en lo personal, el CO2 yo no lo recomiendo, sobre todo cuando hay papel, ¿sí? ¿Por qué? Porque el CO2 va a provocar que el papel salga volando y esos pedacitos de papel que se están incendiando pueden propagar el fuego, ¿sí? Pero si se trata, por ejemplo, de madera como tal, el CO2 sí nos sirve, ¿sí? Ahora, los sólidos más comunes, de acuerdo a este cuadrito, pues tenemos la madera, el papel, ¿sí? Telas, ¿no? Y los trapos, las jergas, ¿sí? Hule y todos los plásticos. Bien. Ahora, clase de fuegos B. La clase de fuego B es donde se involucran materiales combustibles, líquidos y gases. Líquidos, bueno, aquí dentro de los materiales está el aceite, gasolina, pinturas, las grasas, alcohol, el queroseno, ¿sí? Pero también ahí entra el gas LP, el gas natural, propano, butano, los aerosoles, ¿sí? Bien. Y aquí, los agentes extinguidores que ocupamos es la espuma, el CO2, el gas salón y el polvo químico seco, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí no interviene el agua, porque recuerden que el agua
va a provocar que este fuego se extienda, ¿no? Se expanda. Después tenemos la clase C. Y la clase C, recuerden que aquí intervienen los materiales combustibles eléctricos energizados. ¿Sí? Energizados quiere decir que están conectados al suministro eléctrico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo desconectar ese aparato, ¿sí? Y se convierte en un clase A. ¿Por qué? Porque recuerden que en clase A tenemos los plásticos. El plástico es un material combustible sólido, ¿sí? Y ahí sí puedo ocupar el agua. Pero recuerden que nada más, el agua no nada más tiene la propiedad de tener conducto eléctrico, sino también puede llegar a corroer, ¿sí? Puede acelerar el proceso de oxidación, ¿sí? Y obviamente puede dañar todos los componentes de los materiales eléctricos que estén interviniendo en ese incendio. Por eso es que tampoco, a pesar de que son plásticos, tampoco se recomienda, ¿no? Y aquí dentro de los materiales en el cuadro dice equipo eléctrico energizado, transformadores, cables, motores, controles, tableros, paneles, etcétera. Todo aquello que tenga suministro de energía eléctrica. Y los agentes extinguidores que se ocupan aquí es el CO2 y el polvo químico seco, nada más. Y obviamente en ese orden, ¿eh? Primero está arriba o el más recomendado es el CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 es un gas como tal, ¿sí? Es un gas que no me va a generar fuego. ¿Por qué? Porque no se inflama, ¿sí? Por el contrario, el CO2 es un gas que desplaza el oxígeno. No sé si en algún momento a ustedes les haya pasado que cuando están tomando refresquito, principalmente la coca, que es uno de los refrescos que contienen más gas, ¿sí? De repente están tomando el refresquito y ese gas provoca que no puedan respirar, ¿sí? Pues es precisamente porque ese gas que se despide del refresquito es CO2, ¿sí? Y ese gas desplaza el oxígeno. También, no sé si a alguien le haya tocado ver, ¿se acuerdan en aquel tiempo cuando los taxis en la Ciudad de México eran principalmente bochos, ¿no? Algunos eran amarillos, antes de los amarillos eran rojos, ¿no? Y azules, ya después de los amarillos fueron verdes, ¿no? Y era muy común que se incendiaran los motores de los bochos, ¿no? Recordemos que la característica que tiene el Volkswagen es que no necesita agua para poder enfriar el motor, ¿sí? Pero como los traían sometidos a un exceso de trabajo, ¿sí? Pues de repente se llegaba a incendiar, sobre todo por el aceite, ¿no? Había muchos taxistas que no le hacían correctamente su cambio de aceite, ¿sí? Y de repente se incendiaba el motor, ¿no? Y era típico que los taxistas siempre traían una coca, ¿no? Y lo que hacían era que una vez que ya se incendiaba el motor, ¿sí? Simplemente agitaban la coca y se la dejaban caer, ¿no? Al motor. Y al agitarla, pues recuerden que es donde se empieza a expedir todo este gas, ¿sí? Todo este gas, CO2, y era como podían apagar el incendio, ¿no? Lo difícil era después llegar a limpiar el motor. ¿Por qué? Porque sí nos sirve, ¿no? Nos sirve esta técnica para apagar un fuego, ¿no? De manera rápida, ¿sí? Pero resulta que el refresco tiene demasiada azúcar. Y eso, obviamente, cuando se quema, deja una película como miel, ¿no? Y después es muy difícil quitarlo, ¿no? De las superficies. Entonces es lo mismo, si ustedes quieren apagar un incendio
con refresco, donde se trata de una computadora, se trata de un televisor, imagínense, todo eso lo voy a echar a perder. Entonces no hay como mejor el extintor de CO2, ¿no? Como tal. Bien. Después tenemos los clase D. El clase D, recuerden que son agentes especiales, ¿no? Y los materiales que intervienen en este tipo de fuegos, pues es el fósforo, sodio, magnesio, potasio, ¿no? Y dice ahí el agente extinguidor, pues son agentes especiales. ¿Por qué agentes especiales? Porque depende el tipo de material que se esté involucrando en el fuego, pues es lo que vamos a ocupar nosotros para poderlo combatir, ¿sí? Hay metales que cuando se están incendiando, si yo aplico polvo químico seco, tienen reacción, no tanto por el metal. Recuerden que cuando todo material se esté experimentando combustión, ¿sí? Se descompone, ¿no? Y desprende muchos vapores, gases, ¿no? Y esos gases son los que tienen esta reacción. No todos los metales van a emitir una flama roja, ¿sí? Algunos emiten una flama amarilla, hay otros que le emiten azul, verde, ¿no? O de varios colores, ¿no? Combinados, ¿sí? Por ejemplo, el fósforo, ¿no? Recuerden que la pólvora, pues también se combina con otros elementos para hacer los fuegos artificiales, ¿no? Como por ejemplo el permanganato de potasio, ¿no? Que es un metal pirofórico, ¿sí? ¿Qué es pirofórico? Pues obviamente es un metal que se incendia muy fácilmente, ¿sí? Pero el permanganato ayuda mucho a fijar los colores, ¿no? Entonces, dicen por ahí que el fuego hay que combatirlo con fuego, ¿sí? Y por ejemplo, los agentes especiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del polvo químico seco, el polvo químico seco está hecho a base de bicarbonato de sodio y fosfato monoamónico. Tiene unas características importantes, más adelante lo vamos a ver. Pues bien, podemos encontrar extintores portátiles, principalmente en los 4.5, 6, 10, 12 kilos. Hay carritos de extinción desde 20, ¿no? Pero los que más encontramos son 50 y 100 kilogramos, ¿sí? Ojo, hay extintores, ¿sí? En la actualidad que son de 1 kilo y 2 kilos, que son los más pequeñitos. Si ustedes quieren un extintor para su casa, yo les recomiendo uno de estos, ¿no? De entre 1 y 2 kilos, ¿sí? Son recipientes muy pequeños, no necesitamos uno más grande, ¿no? Para vivienda, pero sí no les recomiendo los que venden en el centro comercial. ¿Por qué no los recomiendo? Porque esos equipos no son recargables, ¿sí? Esos equipos, una vez que yo lo utilizo, no puedo, ¿sí? Darles mantenimiento porque cuando se utiliza el equipo, se rompen las válvulas completamente, son de plástico esas válvulas y ya no hay refacciones. Entonces, por eso yo no recomiendo ese tipo de cilindros, ¿no? Ahora, en el cuadro, las imágenes, tenemos dos tipos de extintores, ¿no? Uno de presurización permanente. Eso quiere decir que todo el tiempo va a tener ahí el polvo químico y aparte el agente que lo va a expulsar, ¿sí? Que es nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte. Es un gas que no me va a ayudar a generar las condiciones como para poder generar un incendio, ¿sí? No pueden ser presurizados con aire comprimido porque el aire contiene oxígeno y el oxígeno me ayuda, ¿sí? A generar más fuego. Hay otros extintores, dice extintores, presurización por cartucho de gas.
Esto ya los encontramos sobre todo en equipos muy grandes, ¿no? ¿Sí? En equipos, por ejemplo, de 12 kilogramos, en equipos en carritos de extinción de 20, ¿no? Es demasiado el agente extinguidor que tienen, ¿sí? Que si nosotros lo disparamos, ¿no? Para un incendio incipiente, tendríamos que mandar el equipo completo a hacerle mantenimiento, ¿sí? Y sería, pues a veces mucho desperdicio, ¿no? Entonces hay equipos que no tienen, no están presurizados aquí con nitrógeno. El nitrógeno viene en el cartuchito que está a un lado y cuando se va a utilizar, se abre primero el equipo de nitrógeno para que se presurice el equipo completo y entonces expida el polvo, ¿sí? Es más fácil, una vez que se utiliza el extintor, cambiar únicamente el cartucho que tiene el nitrógeno como tal. Ahora, los polvos químicos secos dice aquí que deben de reunir una serie de condiciones establecidas en las diferentes normas nacionales sobre agentes extintores. Los polvos químicos secos no deben ser tóxicos ni corrosivos, no deben aglomerarse, ser resistente a la humedad, tener resistencia eléctrica, ser compatible con el uso de espumas. Dicen que el polvo químico no es corrosivo, no como tal, pero sí es un irritante para las vías respiratorias, para los ojos. Nos va a hacer estornudar, nos va a hacer toser, ¿sí? Pero también tiene propiedades de adherencia. Y esa adherencia es lo que va a perjudicar, puede llegar a perjudicar a los aparatos electrónicos, ¿sí? Tenemos dos tipos de polvos químicos, que es el clase ABC, que está compuesto de fosfato monoamónico y sulfato monoamónico, ¿sí? Los polvos convencionales, que son únicamente para fuegos tipos B y tipo C, el compuesto está hecho principalmente de bicarbonato de sodio y bicarbonato de potasio. Y clase D, que son para metales, podemos encontrar extintores de cloruro de sodio, carbonato de sodio o compuestos de grafito, ¿sí? Si se dan cuenta, todos estos polvos son derivados de los metales, ¿no? Metales que por sí mismos pues también pueden experimentar combustión, ¿no? Son pirofóricos y me pueden generar unas condiciones de incendio que no puedo yo apagarlos pues muy fácilmente. Por eso se dice que el fuego se combate con fuego, ¿no? Con los mismos materiales podemos nosotros generar agentes que pueden generar estas, pues estas extinciones, ¿no? Esta ruptura de la reacción química en cadena del fuego. Les comento, contienen estos materiales, ¿no? Si se dan cuenta, son bases, ¿no? Hablando químicamente, ¿sí? El fuego es una acidez. Ah, bueno, pues un ácido se tiene que combatir con una base. Entonces, todo esto, todos estos materiales, pues son bases, ¿no? Repito, son polvos no tóxicos, no me hacen daño. Yo puedo inclusive hasta ingerirlos, no pasa absolutamente nada. Para eso están diseñados, ¿no? Porque es el ser humano el que los va a disparar. Si fueran tóxicos, no podría yo disparar un extintor, salvo que cuente con un equipo de respiración autónomo, ¿sí? Y obviamente un traje encapsulado por si fuera tóxico, ¿no? Pero repito, no es tóxico, pero sí tiende a ser irritante. Sobre todo los polvos hechos a base de bicarbonato de sodio, ¿sí? Me va a provocar, repito, me va a provocar que tosa, que me llore de los ojos, ¿no? Que esté yo moqueando, ¿sí? Voy a estar estornudando constantemente. La nube es muy escandalosa, la nube de polvo químico, sobre todo en espacios cerrados, y que si yo hago un disparo muy, muy fuerte, muy grande, muy extenso de este polvo, ¿sí? Me va a nublar la visión. No me voy a dar cuenta si verdaderamente estoy o no estoy apagando ese fuego, ¿sí? Repito, también tiene silicones que son los que me van a producir esa adherencia. La finalidad de que tenga silicones
es para que se adhiera a los materiales donde se tiene la fuga, donde se tiene el derrame, donde se generó el fuego, y así evitar que se siga generando vapores, ¿sí? Por eso son los silicones. Entonces, igual y el bicarbonato de sodio, ¿sí? Pues no, igual y no corroe de forma inmediata los aparatos eléctricos, pero como tiene el silicón y provoca adherencia, entonces es ahí donde sí puedo yo llegar a dañar los equipos, ¿no? Bien. Luego tenemos los extintores a base de gas. Y a base de gas, pues tenemos el dióxido de carbono, principalmente, ¿no? Algunos agentes halogenados, pero recuerden que los agentes halogenados hubo un tiempo que estuvieron siendo descartados porque dañan la capa de ozono, ¿sí? El único agente halogenado que está permitido para el combate de incendios, pues es el halón 1301, así como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un agente que no provoca daño en la capa de ozono. Entonces, ese sin problema lo podemos estar utilizando. Si ustedes llegan a tener un extintor de gas halón, ¿sí? Tiene que ser específico, ¿sí? La etiqueta debe decir que es halón 1301. Me adelanto ahorita la cuestión de los colores, lo vamos a encontrar en color verde, ¿sí? Repito, el cilindro como tal es de color verde. Si son verdes, son de gas halón. Y bueno, vamos a hablar sobre los tipos de extintores. Algunos extintores pueden servir para apagar más de una clase de incendio, lo que quedará indicado mediante iconos grabados sobre el cilindro. Si usted no está seguro de tener el extintor apropiado, especialmente en un fuego eléctrico, deténgase, vaya a un área segura y avise a su supervisor. Bien, entonces, necesito conocer para qué tipo de fuego me sirven los extintores que tengo en mi centro de trabajo. Para eso, vamos a empezar con Primero, hay que conocer el cilindro como tal. Tenemos el cilindro como tal, que es de acero. En este caso, los de polvo químico seco están hechos de 3 piezas, que es la base, el cuerpo y la corona, ¿sí? Obviamente, pues ahí se ve la soldadura que tiene y que están diseñados para ser sometidos a presión. Por eso es que una vez que un extintor llega a tener algún tipo de fisura, ¿sí? Se pica en la parte de abajo, ya no puede ser considerado útil y no existen reparaciones. Una vez que un extintor está dañado, se tiene que desechar, ¿sí? ¿Por qué? Porque una reparación pues, no me da garantía de que el extintor vuelva a servir, ¿sí? Pues bueno, tenemos por dentro está el agente extinguidor, ¿sí? Que sale a través de un tubo sifón. Igual en la parte superior del polvo, pues se tiene el nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno es propiamente el agente expulsor, ¿sí? Es lo que le da la presión al recipiente. Tenemos la válvula, ¿sí? Tenemos la manija de acción, un manómetro que es el que me va a indicar si tiene o no tiene presión, la manguera por donde sale este agente, y por último tengo la boquilla. Y es muy importante, ¿sí? Hablar de esta boquilla, ¿por qué? Porque es de donde se va a sujetar la manguera al momento de utilizar el extintor, ¿sí? Entonces, esa boquilla me va a garantizar que el polvo no se disperse, que el polvo salga en una sola dirección, ¿sí? Y me ayude a apagar el incendio. Este tipo de cilindros también los podemos encontrar para agentes extinguidores como el agua, como el gas halón, espuma,
¿sí? Y algunos agentes especiales. Es el mismo tipo de cilindro, lo único que cambia es el color. En el caso de los extintores de agua, que nada más los vamos a encontrar de 6, 9 y 12 kilogramos, los extintores son de color blanco, pero tienen lo mismo, tienen el cilindro como tal, el tubo sifón, ¿sí? El agua es el único que se presuriza con aire comprimido, ¿sí? También se puede presurizar con nitrógeno, pero es más fácil encontrarlo con presurizado con aire, ¿sí? No pasa absolutamente nada. De hecho, son muy pocos los extintores que realmente se ocupan con agua, ¿no? Lo mismo tiene su válvula, su manejo de accionamiento, el manómetro, ¿sí? Manguera y boquilla. En el caso de los extintores de espuma, el color es plateado, es cromado, ¿sí? Algunos agentes especiales también pueden llegar a ser cromaditos. ¿Por qué? Porque lo que me interesa con estos recipientes es que reflecten el calor del ambiente, ¿no? Por ejemplo, la luz del sol y demás, entonces me va a ayudar, ¿sí? A hacer como espejo y ese recipiente no se va a calentar. Repito, son agentes especiales y espuma los que encontramos en color cromado, pero viene siendo exactamente lo mismo. Tiene el cilindro, la válvula, el manómetro, la manguera, el tubo sifón por donde sale el agente, ¿sí? Y su boquilla. En el caso de los extintores con espuma, en la boquilla vamos a tener ahí un pequeño orificio. ¿Por qué? Porque ese recipiente no tiene espuma como tal, ¿sí? Tiene agua común y corriente con un concentrado que es el que le da esta película acuosa, como si fuera jabón, es muy similar al jabón. Está mezclado en su interior, ¿sí? Igual se presuriza con nitrógeno o con aire comprimido. Al momento de expulsar, ¿sí? Sale el agente por la manguera y cuando llega a la boquilla, ¿sí? La boquilla, por lo mismo que tiene presión, aquí genera un vacío, porque empieza a jalar aire. Jala aire por el orificio que tiene la boquilla y aquí se va generando un vacío. Ese vacío me provoca que aquí se agite el agua con el concentrado de espuma, que ya está mezclado, ¿sí? Y entonces cuando sale por la boquilla, ya sale en forma de espuma, gracias a ese pequeño orificio que tiene la boquilla. Entonces, si ustedes llegan a tener extintores de espuma, cuando se utiliza, eviten tapar el orificio que tiene la boquilla, ¿sí? De esa forma, pues, si nosotros cubrimos ese orificio, pues no se genera esta espuma, ¿no? Bien. Otro agente extinguidor que podemos encontrar en este tipo de cilindro es el gasalón, ¿sí? El gasalón, pues como tal, se comprime, ¿sí? Se somete a presión en este recipiente y es exactamente lo mismo, el cilindro con su válvula de accionamiento, ¿no? El manómetro, la manguera y la boquilla, tal cual, solamente que ahí es en color verde. Repito, polvo químico seco es rojo, agua es blanco, espuma o agentes especiales es color cromado y el gasalón es en verde. Y aquí tenemos el manómetro. Ese relojito que es el que tenemos en la parte superior del extintor, solamente me va a indicar lo siguiente. La manecilla amarilla debe de estar, ¿sí?, siempre en el área verde donde dice cargado. Si se descarga este recipiente, esta manecilla va a llegar a esta zona roja donde dice descargado, ¿no?, del lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Es muy difícil encontrar recipientes que estén
en el área donde dice sobrecargado. Y tengan mucho cuidado si es así. ¿Por qué? Para poder llenar un recipiente de estos, se requiere a su vez un manómetro, ¿no?, en los cilindros que contienen el gas nitrógeno, ¿sí? ¿Para qué? Para que me dé exclusivamente la presión a la cual yo debo de someter ese recipiente. Hay talleres que son muy mañosos y no tienen el otro manómetro que les digo, y sobre todo un regulador, un manómetro y un regulador, ¿sí? Y la presión es calculada, ¿no? Como dicen, al ojómetro, ¿no? Y cuando hacemos las cosas al ojómetro, pues le podemos dar más presión de la que requiere, ¿sí? Estos recipientes llevan una presión de 1.5 o 2 PSI, ¿no? Ya con calma vamos a explicar qué son las PSI, ¿no? Que es la unidad de medida de presión. Entonces, como no tienen ese regulador y ese manómetro en los tanques de nitrógeno, ¿sí?, a valor mexicano se les ocurre recargar el cilindro y de repente se carga tantito la manecilla amarilla donde dice sobrecargado. No pasa nada, digo, no es de riesgo, ¿verdad? No quiere decir que no sirva el extintor, no. Pero por el exceso de presión, ¿sí?, puede que ni siquiera al año llegue cuando la válvula, ¿sí?, que contiene la presión se llegue a romper. Y de repente este recipiente comienza a perder presión. Entonces, cuando se trate de una emergencia real, dudo que sirva, ¿no? O por el contrario, al momento de ocuparlo, ¿sí?, al momento de presionarlo, ¿sí?, sea tanta la presión que está saliendo que puede llegar a reventar la manguera, por donde sales. Y eso que son mangueras de alta presión, por donde sale el agente extinguidor, ¿sí? Y nos ha tocado ver en prácticas donde pues de repente ocupamos el extintor, ¿sí?, y si está sobrecargado al momento de accionarlo, se llega a reventar la manguera y pues ya no es el mismo efecto que tenemos para poder apagar el incendio. Entonces sí tengan mucho cuidado que no tengan los extintores en el área de sobrecarga, ¿sí? Y si está en el área de descargado, pues entonces quiere decir que ese extintor o ya fue utilizado, ¿sí?, o por no darle mantenimiento, simplemente se rompió la válvula y perdió presión. Y es momento de llevarlo pues a que le den mantenimiento y su cambio de válvulas, ¿sale? No pasa nada. Aquí, como los empaques, ¿no?, que es la válvula que contiene la presión, pues es de caucho, ¿sí?, por el exceso de presión, pues se puede llegar a romper. ¿Qué me da ese exceso de presión? ¿Sí? Obviamente que esté sobrecargado o que esté mucho tiempo a la intemperie, ¿no? Mucho tiempo en el sol. Recuerden que los cambios de presión, pues sí me ayuda a que las válvulas se lleguen a dañar. Y recuerden, se presuriza con el nitrógeno, que es un gas. Y si hablamos de la ley de los gases, hay una ley que me dice que a mayor temperatura, mayor presión. Si ese cilindro está donde hay demasiada temperatura, pues me va a generar más presión dentro del recipiente y la válvula se puede llegar a romper. Por eso es que se recomienda que la revisión se haga por lo menos una vez al mes, ¿sí? Revisión de todos los extintores para encontrar este tipo de detalles, ¿no? Sobre todo si los extintores están a la intemperie o están sometidos a temperaturas altas, entonces ahí se recomienda hacer las revisiones hasta una por semana, ¿sí? Asimismo, también se recomienda girar el recipiente, ¿no?, ponerlo boca abajo y regresarlo. ¿Para qué? Para evitar que se apelmace el agente extinguidor, ¿no?, el polvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el polvo, si se apelmaza, se hace como piedra y ya no sirve el recipiente como tal, porque ya no hay forma de poder sacar el polvo, ¿no? Lo apelmazado se genera en atmósferas donde existe demasiada humedad, ¿sí? Lo mismo, o sea, si yo tengo programada la revisión de mis extintores
Una vez al mes, bueno, pues reviso manómetros y giro los extintores, ¿no? Con 2, 3 veces que le dé vuelta, con eso es más que suficiente. Y así con todos los de mi centro de trabajo. Si yo sé que están a la intemperie, ¿no? Que están mucho en contacto con el sol o con temperaturas altas, pues entonces tengo que hacerlo cada semana. Lo mismo si tengo demasiado contacto con humedad en el ambiente donde yo me encuentre, pues constantemente tengo que estarle dando esas revisiones, ¿no? Igual, de preferencia una vez por semana. Ahora, los extintores de CO2, ¿no? El CO2 es el dióxido de carbono. Aquí cambia por completo el recipiente, ¿eh? ¿Sí? Estos recipientes son un poquito más, más pesados, el recipiente como tal, ¿eh? Aunque el CO2 es más ligero, pero el recipiente, ¿sí?, es más pesado. ¿Por qué? Porque tiene una capa un poquito más gruesa. ¿Por qué? Porque estos extintores son de presurización, ¿sí?, permanente, es decir, nunca pierde presión. A diferencia, por ejemplo, del polvo químico seco, del agua y todos los otros agentes extinguidores, una vez que yo disparo ese extintor, ¿sí?, ya no puedo yo volver a utilizarlo. Un extintor de 4.5 kilogramos me sirve como para poder realizar unas de 20 hasta 30 disparos, ¿no? Disparos cortitos. Estamos hablando de aproximadamente 2, 3 segundos. Eso quiere decir que fácil unas 10 personas sí pueden llegar a utilizar el extintor, ¿no? En práctica, ¿sí? Hasta que deja de tener presión, ¿sí? En cambio, los extintores de dióxido de carbono siempre tienen presión, ¿sí? Es otro tipo de válvula que no se rompe al momento de accionarla. Este gas no necesita ningún otro agente para poder ser sometido a presión. ¿Por qué? Porque el CO2 se almacena aquí en líquido. Es decir, el CO2 hay que licuarlo, ¿no? Hay que condensarlo, convertirlo de su estado gaseoso a su estado líquido para poder almacenarlo. Por eso es que se requiere un recipiente más resistente, ¿sí? Mientras que los extintores que vimos anteriormente tienen 3 piezas, recuerden que es la base, el cuerpo y la corona, ¿sí? Los extintores de CO2 solamente están hechos de una sola pieza, ¿sí? Están hechos de una sola pieza. ¿Por qué? Porque no puede haber costuras que por los cambios de presión, ¿sí?, se puedan en algún momento separar y por ahí se genere una fuga. Entonces, repito, es de una sola pieza el recipiente, ¿sí? Está diseñado para albergar un gas licuado y el mismo gas, al momento de ser expulsado, ¿sí?, se convierte de su estado líquido a su estado gaseoso. Por lógica, al igual que el gas LP se envasa en frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que condensarlo. ¿Y qué otra diferencia vemos? Bueno, igual tiene un tubo sifón, la manija de acción, que ahí la flechita está mal, debe de estar señalando hacia arriba, ¿sí? Tiene una manguera, igual es de alta presión, pero tiene una corneta de descarga en lugar de una boquilla. ¿Por qué? A diferencia de los polvos o del agua o de los otros agentes, que me interesa que el agente salga en una sola dirección, ¿no?, que va dirigida hacia la base del fuego. En el caso del CO2, ¿sí?, a mí me interesa que este gas abrace el fuego. ¿Por qué? Porque el CO2 me va a desplazar el oxígeno y me va a desplazar el oxígeno que está alrededor de donde se está generando ese fuego, inclusive de la misma flama, ¿sí? De esa forma, yo voy a poder controlar más fácil el fuego, ¿no? Por eso es que también lo que les comentaba, yo no recomiendo que se utilice el CO2 en materiales combustibles sólidos. ¿Por qué? Porque como sale a través de esta corneta,
Eso va a provocar que las brasas se esparzan por todo el recinto y ese fuego en algún momento se pueda llegar a pues esparcir, ¿no? Se puede extender también, ¿sí? Esa es la diferencia. Este no tiene manómetro. ¿Por qué no tiene manómetro? Repito, porque este no pierde presión, ¿sí? Yo lo puedo utilizar aquí para un incendio y me puede durar 1 o 2 años más, ¿sí? 1 o 2 años más para poder ser utilizado en nueva cuenta, ¿no? Aquí es más fácil que se acabe el agente extinguidor a que se pierda la presión. Yo puedo tener el mismo cilindro ya sin el agente extinguidor y puede seguir teniendo presión. Ya no sale nada, ¿sí? Pero, repito, sigue funcionando normal. Ahora, ¿cómo voy a utilizar ese extintor? Ahora que sabe distinguir el extintor apropiado, hay que asegurarse de que sabe cómo usarlo. Los extintores, aunque tienen ahí un seguro que parece espoleta de granada, no son granadas, ¿vale? No son granadas. Entonces, hay que utilizarlo de una manera adecuada, ¿no? De una manera también responsable, ¿sí? Los pasos para usar un extintor pueden recordarse mediante la palabra tape. Para empezar, la T indica tirar del precinto. Hay que tirar de ese precinto, de ese gatillo, de ese seguro, márchamo también se le conoce, ¿sí? Tiene muchas formas. Aquí lo importante es identificar el segurito, ¿sí? Retirarlo. ¿Cómo se retira? Únicamente dándole vuelta como si abriéramos la llave, ¿no? Como la llave de la puerta, como si encendiéramos el coche, ¿no? Recuerden que cuando le dan la marcha al coche, aventamos la llavecita hacia enfrente, ¿sí? De esa misma forma, le vamos a dar vuelta al seguro, se rompe el cinturón, que es de plástico, se rompe el cinturón que nos ayuda a detener ese seguro, y entonces ya podemos utilizarlo. El hecho de que tengan el seguro es para que no se presione la manija de acción por accidente, ¿sí? Entonces, ya tiro del seguro, ya lo rompo, ¿sí? Ese segurito que es metálico y que tiene una cabecita de aro, se puede guardar o simplemente pues, se tira al piso, ¿sí? La A indica apuntar. Apunte la boca del extintor a la base de las llamas. Importante, ahí lo dice el video, apuntar la boquilla del extintor hacia la base de las llamas o la base del fuego. Chequen esa imagen que está ahí en la pantalla. Vean cómo está sujetando la boquilla del extintor. Y esa boquilla la está apuntando hacia abajo. En esa posición es donde es en la cual yo voy, ¿sí?, a sujetar todo el tiempo esa boquilla. ¿Por qué? Porque si yo muevo la muñeca, solamente la muñeca de la mano, voy a dirigir el chorro hacia donde yo quiera, hacia donde esté el fuego, ¿sí? Para efectos del video, la persona está cargando el extintor, ¿sí? Yo no lo recomiendo, ¿sí? Y digo para efectos del video porque si lo tiene más abajo, no alcanza a salir en la pantalla. Si ustedes revisan, este es el extintor que les decía. Ahí está cromado, ¿no? Cromado, y me ayuda a reflectar los rayos solares, ¿no? A reflectar el calor. Entonces, la mano debe de ir en una posición natural. Repito, ahorita para efectos del video, está cargando, lo tiene a la altura de la cintura, ¿sí? Pero si lleva la mano natural, pues, fácil llega a ese extintor a media pierna, ¿no? Y la idea es no cargar. ¿Por qué? Porque si yo cargo, me canso con el peso del extintor, ¿sí? Me voy a lastimar también. Entonces, tienen que ir cómodos al momento de disparar el extintor. Entonces, apuntar a la base del fuego.
Y vean la imagen que tengo aquí de esa persona que va a disparar el extintor. La flama, ¿sí? La flama la vemos ahí de color amarillo, luego vienen tonos negros y por último un tono rojo. Pero recuerden que la flama no es sinónimo de la combustión, sino es un reflejo de la combustión, ¿sí? ¿Dónde se está generando la combustión? Abajito de la flama, ¿no? Recuerden que yo tengo el material que se está combustionando y de ese material se desprenden vapores, ¿sí? Y arribita de los vapores es donde yo voy a generar esa flama, ¿sí? Ese efecto luminoso y que yo lo identifico muchas veces como el fuego. Y no, el efecto luminoso es un reflejo del fuego, ¿sí? El fuego como tal se está generando abajo, donde está, ¿sí?, la concentración de esos tres elementos que vienen siendo el material combustible, el oxígeno y la fuente de calor, ¿sí? Entonces es entre la flama y el material combustible donde yo voy a encontrar esa reacción química. Por eso el video anterior decía, hay que apuntar a la base del fuego, hay que disparar ahí a la base del fuego. La P significa pulsar el gatillo. Púlselo con el extintor en posición vertical. Importante, posición vertical. Vean, aquí en esta parte del video ya lleva la mano más relajada, ya no está cargando, ya no lo trae a la cintura, ¿sí? Ya lo trae abajo. Inclusive si yo siento que para mi complexión el extintor está muy pesado, ¿sí?, lo puedo colocar en el piso, ¿eh? Lo puedo colocar en el piso y como bien lo comenta el video, lo tenemos que sostener en una posición vertical, ¿sí? Entonces yo me puedo colocar con una rodilla al piso, el extintor igual en el piso, y digo una rodilla, ¿por qué? Porque es una posición en la cual yo puedo tener un rápido escape, ¿sí? Si yo me hinco por completo con ambas rodillas al piso y el fuego se extiende, me va a atrapar porque no alcanzo a levantarme tan rápido, ¿sí? El mismo extintor me puede ayudar a levantarme. Por eso es que va una rodilla al piso, una arriba, ¿sí? Si yo siento que me pesa mucho el extintor, si no, yo estando de pie, las piernas abiertas a un ancho de hombros, ¿sí? De preferencia un pie enfrente, un pie atrás, para poder tener equilibrio, ¿sí? Y entonces sí, pulso el gatillo. Chequen la forma en la que lo pulsa. Voy a repetir este video, ¿sí?, para que ustedes vean y cuenten cuánto tarda en pulsar y soltar el gatillo, o es decir, la manija de acción. La P significa pulsar el gatillo. Púlselo con el extintor en posición vertical. Fueron aproximadamente 3 segundos, ¿sí? Los disparos tienen que ser cortos, tienen que ser de calidad, más no de cantidad. Yo necesito que esos disparos sean efectivos, que busquen la base del fuego y que en el caso, por ejemplo, de los polvos, no me genere una nube que yo no alcance a ver, ¿sí?, si se apaga o no se apaga ese fuego. Ahorita busco un video, tuvimos apenas una práctica en campo, en área abierta, para que vean cómo se ve la nube del fuego, del polvo, y no se alcanza a ver si verdaderamente se apagó o no se apagó el incendio, ¿sí? Entonces, los disparos, repito, son cortos, son de calidad más no de cantidad, ¿sí? De 1 a 2 segundos máximo es lo que yo recomiendo, ¿sí?, para poder ocupar este recipiente. Y entonces ya, repito, presionamos la palanca, ahí se ve claramente, igual en el dibujito, cómo está apuntando hacia la base del fuego, ¿sí?, para romper con esta reacción química, ¿sí? Y la E significa extender. Mueva el extintor de lado a lado, extendiendo el material emitido por toda el área. Si el fuego no se extingue, abandone el área de inmediato y avise a su supervisor. Recuerde los pasos para usar el extintor. TAPE. Tirar, apuntar, pulsar y extender.
Ahora, para efectos del video, la extensión la está haciendo de forma continua, ¿sí? Cuando yo hago mis disparos cortos, yo tengo que ir avanzando, sobre todo cuando es área abierta, ¿sí? Cuando es área abierta voy dando disparos y tengo que irme, ¿sí?, rodeando a donde tengo el fuego. Repito, para verificar que sí se esté expandiendo, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? Voy a detener la pantalla para buscar el video. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? Aprovechen ahorita en lo que busco el video. Ya saben, pueden abrir su micrófono y con toda confianza tomar la palabra. ¿Nadie? Yo, No, César. todo bien, muchas gracias. César, buenas tardes. Mira, ahorita que estabas explicando la posición, y ahora sí que lo que provoca la combustión, que es el material, que puede ser papel, puede ser aceite o qué sé yo, que es lo que origina el fuego. Ahora que fue el incendio en el mercado de Sonora, obviamente, cuando se dieron cuenta ya estaban las llamas muy grandes. Pero, por ejemplo, vi algunas personas que tomaron unos extinguidores y ellos los cargaron y querían y aventaban directamente como que a las flamas, a las llamas que además ya estaban demasiado grandes. Entonces creo que en este caso ese personal, pues aparte de que digo, se detectó yo creo que ya muy tardío, pues tampoco supieron cómo utilizar el extinguidor. Es correcto. Es correcto, sí. Lo mismo ocurrió cuando se incendió el Liverpool de Félix Cuevas, que todos los extintores los acabaron ahí en la bodega que está en la azotea. Y fueron cerca de 300 extintores los que se acabaron. ¿Por qué? Por no tener la práctica, ¿no? Normalmente en los corporativos lo que hacen los mandos es de que, pues sí, le pidan al capacitador que les enseñe la técnica, pero no les dejan disparar, ¿no? Entonces, claro, no saben realmente la técnica adecuada de sujetar la boquilla, de apagar, perdón, de apuntar hacia la base del fuego, y al momento de que se les presenta la emergencia real, pues simplemente llegan y disparan. Entonces, se gastan un extintor, luego viene otro, y el fuego se está esparciendo porque no son efectivos esos disparos. Y creo que, bueno, yo creo que nos queda, pues como ejercicio, pues no sé, ya es de cada institución, esta parte de la práctica, ¿no? Yo creo que a lo mejor, aunque sea una vez en el año, 2 veces al año, se puede hacer esta práctica y a lo mejor no se echa a perder todo un extinguidor, ¿no? Extintor, pero sí al menos tal vez de uno participen, no sé, tal vez 2 o 3 personas que sientan el mecanismo, ¿no? De cómo funciona y de cómo avienta, en este caso, el polvo o el agua, ¿no? Es correcto, sí, yo comparto lo mismo, debemos de tener la práctica como tal, ¿no? De manera presencial, obviamente. Y también lo que recomiendo es que cada que lleven sus extintores a mantenimiento, 1 o 2 días antes hagan una práctica. No se van a ocupar todos, ¿no? Claro. Con 1 o 2 extintores máximo que ustedes ocupen, con eso es más que suficiente para que participen los trabajadores, ¿sí? Y de esa forma se puedan concientizar en el uso de estos equipos y que todos estén preparados, ¿no? Para en caso de una emergencia. Y sobre todo recordar los pasos, ¿no? Desde cómo tomarlo, considerar mi peso. Yo, por ejemplo, soy una persona delgada, no lo aguantaría. Entonces, todas estas características es importante verlas, ¿no? Vivirlas para poder tomar acción, ¿no? Es correcto y pues sí, digo, realmente yo sí apoyo esa moción, en decir, vamos a hacer la práctica, ocupen los extintores, ¿sí? O se pueden conseguir algunos, por ejemplo, de agua para que sea más fácil la recuperación del material, y o de CO2 para que no generemos pues la nube del polvo, ¿no? Claro.
Pues muchas gracias, César. No, ¿de qué? ¿Alguien más desea comentar algo? Bien, perfecto. Voy a compartir la pantalla, voy a compartir el video. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve, ya se Es ve. visible. Perfecto. Esto es en área abierta. Aquí generamos una simulación de que se está incendiando un vehículo en una gasolinera y vean cómo se comporta. ¿Sí? El video está muy cortito. Eso, bien, bien, bien. Si no ven fuego, no disparen. Espérense, espérense. ¿Sí? Sí se alcanza a ver cómo la nube del polvo por momentos no me permite verificar si el fuego se extinguió, ¿no? Y hay un momento donde podemos ver que casi no se ve el fuego, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí podemos decir, ah, ya se apagó. Todo esto es polvo, mezclado obviamente pues con el humo del incendio, ¿sí? Pero ven, aquí aparentemente no se ve, ¿no? Podemos decir que ya se apagó, ¿sí? Pero cuando se va disipando la nube, aquí ven, aquí hay un punto de fuego, ¿sí? Ahora imagínense toda esta nube en un área cerrada, ¿sí? Pues toda esa nube me va a impedir todavía la visibilidad, ¿no? De que si hay o no hay una flama por ahí. Cuando se disipa todavía más la nube del polvo, vean, aquí ya hay otro punto de fuego, ¿no? ¿Sí? Y ya cuando se disipa todavía más nos damos cuenta que, pues no, el fuego todavía no se ha apagado. ¿Sí? Entonces, por eso sí es muy importante realizar las prácticas, ¿no? Vivenciales, utilizar los equipos y de ser posible, pues utilizar fuego real, ¿no? ¿Sale? ¿Algún comentario de esto que vimos en la pantalla? Yo tengo una pregunta, pero Adelante, adelante. no sé si me alcanzan a escuchar. Sí. Yo tenía una pregunta. Ahorita que, bueno, vemos lo del carro, ¿no? Creo que es algo también como que de repente dejamos desapercibido y pues en momentos a lo mejor de fallas mecánicas, o sea, me imagino, ahorita estaba pensando, ¿no? Con lo que estaba observando en pantalla y pues es recomendable, ¿no? Traer pues estos extintores a lo mejor que son pequeños, no sé, vaya, ¿hay alguna recomendación, alguna regulación? Me imagino que sí, pero la verdad, honestamente, hasta ahorita estoy pensando en esto, ¿no? Que es muy importante que pues se pueda actuar. Sé que también, pues, imagino ha de existir pues una medida, ¿no? A lo mejor para aportar, pero ahorita se me vino eso a la mente, ¿no? Porque creo que no sé si habrá algunos estudios de cuántos carros, ¿no? Cuentan con este tipo pues, de herramientas, no sé, de instrumentos para la prevención. No sé, me llamó la atención eso. Pues en sí todo vehículo automotor debería de tener un extintor. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí estamos generando riesgo por el uso del mismo, ¿no? Utilizamos combustibles, ¿no? De entrada, pues la gasolina es un combustible, ¿no? Pero las telas con las que está forrado el interior del vehículo son combustibles. Tenemos electricidad, ¿sí? Y obviamente si se juntan estos dos elementos, la gasolina con la electricidad, pues podemos generar un incendio, sobre todo porque también manejamos el aceite como tal, ¿no? Y estamos sometiendo a un esfuerzo mecánico ese equipo que, repito, me puede generar las condiciones como para que se me genere un incendio.
¿sí? Lo comentaba hace ratito con el caso del Volkswagen, ¿no? Y hubo también un lote de aquel vehículo, voy a decir marca por la cuestión de que así fue, ¿no? El vehículo Corsa de Chevrolet. Hubo un lote que salió mal en el sistema de enfriamiento, no enfriaba correctamente y de repente se empezaron a incendiar muchos, ¿no? Muchos vehículos de esta marca. ¿Sí? No recuerdo el modelo, no recuerdo el año, pero hubo muchos casos de incendio de este vehículo. Y así, no nada más en México, en varias partes del mundo, resulta que de repente hay un lote de fabricación de vehículos que viene mal y de repente se generan las condiciones de incendio. Todos los vehículos automotores deben de traer un extintor, ¿sí? Pero pues se nos olvida, ¿no? El hecho de que estamos, ¿no? Conviviendo con el riesgo y como pues, nunca pasa o es muy raro, ¿no? Que se incendie un vehículo, pues no le damos la importancia debida, ¿no? Y decimos, no pasa nada, pero sí, todos los vehículos deberían de tener un extintor y no hay una norma que así lo indique, lamentablemente. Hay una norma para centros de trabajo, eso sí, ¿sí? Pero tristemente las normas se emiten porque el sentido común no se aplica. Si nosotros aplicáramos sentido común, no habría necesidad de que existiera una norma, ¿no? Y aquí el ejemplo claro de los vehículos. Si no hay una norma, pues nadie nos obliga a tener un extintor, ¿sí? Aunque el sentido común te diga, en algún momento se puede incendiar mi vehículo. Pero como el sentido común no es aplicado, o se aplica hasta que te pasan las cosas, ¿sí? Pues entonces no hay quien te obligue, ¿no? El día que aparezca en el reglamento de tránsito que el oficial de tránsito te puede revisar y así como te verifican que tengas tu verificación al día, que tengas tu póliza de seguro al día, el día que aparezca ahí que debes de tener un extintor y que la gente de tránsito te puede verificar y en caso de que no tengas un extintor vigente, te emitan una sanción, entonces es en ese momento donde todos vamos a generar conciencia más a fuerzas que de ganas, ¿sí? En tener un extintor en nuestro vehículo, ¿vale? Entonces ahorita ya estamos viendo que sí se puede dar las condiciones para que se te genere un incendio y pues yo les recomiendo, si ustedes tienen vehículos o si las instituciones donde trabajan les otorgan un vehículo para poder realizar sus actividades, todos esos vehículos por conciencia, por prevención, traigan un extintor. Igual y no me sirve para mi vehículo, pero igual y el del vecino, ¿no? Que está pasando a un lado de mí, se comienza a incendiar, pues rápido yo saco mi extintor y ayudo a mitigar el fuego, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿algún otro comentario? En el chat creo que pusieron algo. Sí, en el chat es una pregunta de Judith. Ella pregunta, ¿cómo podemos ver en qué momento el fuego ya rebasó el tamaño del extintor, ya que su uso es para el inicio del incendio? Ok, muy buena pregunta. Dentro de las medidas del uso del extintor, pues está que yo voy a utilizarlo, ¿sí? A 3 metros o menos de donde tengo el fuego. Si ustedes revisan el video, ¿no? Si lo proyectamos otra vez, se van a dar cuenta que los compañeros están a menos de 3 metros, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Los compañeritos están a menos de 3 metros cuando ellos comienzan a realizar los disparos, ¿sí? Cuando la radiación no me permite acercarme ni siquiera a esos 3 metros es porque ya es un incendio declarado, ¿sí? La radiación ya no me permite acercarme más. Por lógica, el polvo no va a alcanzar a llegar y cubrir, ¿sí? la parte del incendio. Entonces, tómenlo eso como referencia, ¿no? Si yo no puedo mitigar un incendio porque lo tengo, ¿sí? A más de 3 metros y no me puedo acercar, entonces ya no sirve de nada, ¿no?
Recuerden que aquí yo voy a tener temperaturas de aproximadamente unos 350 a 450 grados centígrados en la flama, ¿sí? Entonces yo puedo acercarme a menos de 3 metros, ¿no? ¿Sí? Aquí son como 2 metros desde donde está el fuego a donde está la compañera, ¿sí? Aquí sí son 3 metros aproximadamente. Entonces, esa es la referencia. Mi resistencia a la radiación, ¿sí? Los bomberos por eso llegan con el equipo. ¿Por qué? Porque el equipo es resistente al fuego, ¿no? Tiene retardante, pero aún así se siente el calorcito, ¿eh? O sea, se siente el calorcito y digo, nos cubre un poco de la radiación y sobre todo de que tarda en incendiarse, ¿sí? Pero aún así llega un momento donde no te puedes acercar. O sea, no creas que porque uno trae el equipo completo, pues quiere decir que ya uno se va a meter allá donde están las llamas, ¿no? Eso solamente se ve en las películas, ¿sí? Entonces, esa es la referencia. Repito, si no me puedo acercar ni siquiera a los 3 metros porque la radiación no me lo permite, pues entonces ya es momento mejor de evacuar, ¿sí? Por eso los incendios se tienen que combatir entre 2 personas o más, no uno solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el extintor llega a fallar, pues entonces ¿de dónde ocupo otro, no? ¿Sí? Sobre todo, pues donde se involucran ese tipo de materiales, ¿no? Carlos comenta, ¿los extintores pequeños también se pueden recargar? Sí, también, pero repito, no los del centro comercial. Si ustedes compran extintores del centro comercial, recuerden que las válvulas y todo eso es de plástico y no hay refacciones, ¿sí? No hay refacciones para este tipo de recipientes. Los tienen que comprar en tiendas donde vendan equipo de seguridad, donde vendan extintores como tal, ¿sí? Con uno de 1 kilo, de 2 kilos, podemos tenerlo en el vehículo, sin mayor problema, ¿sí? Pero sí es importante tener un extintor, ¿vale? Bien. ¿Algún otro comentario? Bien, si no, ya no hay comentarios, entonces... No, muchas gracias. Bien, pues vamos a seguir entonces con la presentación, porque viene otro videíto. Quiero que le pongan atención. Con víveres. Vale. Tenemos una típica tienda. Hay una sola salida en la misma. Opuesto a la salida, una serie de estantes con víveres. Y es importante notar que solo hay una salida en la tienda. Un joven acaba de entrar y su amigo tiró un cerillo cerca del estante de la salida. Y el cerillo inició un incendio por debajo del estante. La idea aquí es que el fuego crecerá y la gente saldrá corriendo y el joven en la tienda se surtirá de dulces y latas de bebida antes de iniciar su huida. Por desgracia, la gente no reacciona al fuego. Puede ver el fuego aquí creciendo en el estante. Un caballero acaba de entrar junto al estante prendido. Notó que está prendido, pero no toma ninguna acción en particular. El joven decide que esto no resultará y tan solo se va, pero se ve que el fuego alcanzará la parte alta del estante. Él solo se para en la fila, no avisa a la encargada de la tienda que hay fuego. Lo está mirando, se ve un poco agitado, pero no hace nada al respecto. Aguarda paciente en la fila. El fuego se desenvuelve creciendo en el estante. Ahora la dama del frente de la fila nota el fuego y se lo señala al encargado. Se quedan parados mirando el fuego. Otro niño acaba de entrar. La familia se acerca a la tienda. De hecho, entran a la tienda. Fíjate cómo crece el fuego. El padre del niño ha decidido que no es buena idea entrar y saca al niño de la tienda. Otro caballero llega calmado y la encargada ya tomó el extinguidor. Le estalla en el rostro y luego lo dirige hacia el fuego. Y de hecho ventila el fuego, esparciéndolo más en el resto del estante, extendiéndolo en vez de extinguirlo. Obvio, la encargada no está entrenada en cómo usar el extinguidor.
Le está dando el extinguidor a otro caballero, quien ya se iba. Quiere extinguirlo. El lugar está lleno de humo, como pueden ver. Hay peligro en este lugar. La encargada ha decidido partir. El caballero con el extinguidor se va corriendo y toma una botella de scotch, y ahora se va con víveres. Literalmente desperdician segundos antes de que las condiciones en el lugar sean por completo desfavorables para vivir. Bien, comentarios sobre este video. Pues que no se atiende, ¿no? El tiempo en la fase incipiente, ¿no? Es importante, ¿no? Todo el tiempo que perdieron, pero la despreocupación yo creo como que minimiza, ¿no? También, pues están viendo y no ven, ¿no? Como ese famoso dicho. Me llama la atención eso. Es correcto. Ven que es que está el humo, pero nadie reporta. Sobre todo eso, a lo mejor dices, bueno, no sé ocupar el extintor, pero pues al menos pido apoyo, ¿no? Porque veo que algo se está quemando, ¿no? Y no falta ahí el vivo que dice, pues de una vez me llevo algo, ¿no? Al fin que nadie me ve. ¿Algún otro comentario? También lo del manejo, ¿no? Del extintor que había comentado, la no preparación y pues que le explota, ¿no? Ahí le sale ahí el brote, ¿no? Así es. El problema es que en este tipo de equipos, si yo no sujeto la manguera por parte de la boquilla, ¿sí? Si la sujeto directamente en la base del extintor, la manguera va a chicotear, ¿sí? Y por la fuerza, pues siempre se va hacia arriba, ¿no? Y por eso es que a veces, pues sí nos llega a disparar el polvo en la cara, ¿no? Entonces, por eso es importante sujetarlo de la boquilla, por la fuerza en la que sale el agente extinguidor, ¿no? Sí. Bien, ¿algún otro comentario? Bien, pues de hecho el video es claro, ¿no? De cómo se desperdicia tanto tiempo desde que se genera el fuego hasta que se dan cuenta que, pues, que está generando daño, ¿no? Ahora imagínense que esto pase cuando uno está dormido, pues peor, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el olor a humo es lo que nos va a despertar, ¿eh? ¿Y qué creen? Que ahí estamos en un error. ¿Por qué? Porque el humo nos va a poner a dormir. Recuerden que el monóxido de carbono es un gas que desplaza el oxígeno y primero nos intoxicamos, nos morimos por asfixia antes que despertarnos, ¿sí? Por el olor a quemado. Bien. Esta foto es de un curso que dimos hace un tiempo. Estamos realizando trabajo con el fuego real. Y esta imagen me gustó. Digo, ya la revisamos ya después. Simplemente tomamos las fotos por tomarlas, ¿no? Por tener la evidencia de la capacitación. Pero sí nos llamó mucho la atención esta foto porque cuando la compañera hace el disparo, en este caso es un extintor de CO2, cuando ella hace el disparo, no apaga el fuego, ¿sí? De hecho, aquí ya había terminado el disparo. ¿Qué es lo que pasó? Que aquí no apuntó la corneta a la base del fuego. A diferencia del polvo químico, cuando ocupamos estos recipientes de CO2, no sujetamos la corneta, ¿sí? Y menos de la punta, sino de la base, ¿no? De la base de la corneta y lo vamos a sujetar. ¿Por qué? Porque recuerden que como es un gas que está comprimido y obviamente está en su estado líquido, al momento de salir, ¿sí? Se ve como una capita de hielo seco. ¿Por qué? Pues por lo frío, ¿no? Por lo frío que se almacena. Entonces, si yo sujeto la corneta de la orillita, ¿no? De la boca como tal, me puede quemar los dedos. Entonces, por eso es que lo está sujetando de la base de la corneta.
Pero ya regresando al tema, ventila el fuego porque no le apuntó a la base, ¿sí? En lugar de apuntarle a la base, apunta a la mitad donde tenemos nosotros el fuego. Por eso es que en la foto no se ve absolutamente para nada apagado el fuego. Repito, ya había hecho el disparo, ¿sí? Solamente ventiló el fuego y vean la bola de fuego que se genera, ¿sí? Y de hecho camina hacia donde está la compañera, ¿sí? Entonces camina el fuego hacia ella. Obviamente se pierde con el ambiente, pero imagínense si esa bolita de fuego encuentra más material combustible a su paso. El fuego se expande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese fuego que está ahí caminando, pues lleva temperatura, lleva oxígeno. Lo único que necesitó para seguirse manteniendo fue el combustible, ¿sí? Entonces, por eso esta foto pues es digna de presentarse en cada capacitación que damos. ¿Por qué? Porque estamos captando el error de ventilar el fuego y de no apuntar a la base, donde se rompe la reacción química en cadena, ¿vale? Ahora me hicieron un comentario aquí en el chat. Me dicen, ¿hay un tamaño determinado para elegir el extintor o el tamaño es estándar? No. Recuerda que los extintores van desde 1 kilo, 2 kilos. En el caso del polvo químico seco hay 1 kilo, 2 kilos, 4.5, 6 kilogramos, 9 y hasta 12 kilogramos vamos a encontrar en polvo químico seco. En agua solamente los vamos a encontrar de 6, 9 y 12 kilogramos. En el caso del gas salón, igual hay 4.5, 6, 9 y 12. ¿Sí? En el caso de CO2, ahí se maneja por libras. Hay de 5 libras, que es el que está aquí en la imagen, y hay también de 10 libras, ¿sí? Es el doble de tamaño. ¿Vale? En el caso de las espumas, nada más hay de 9 y 12 kilogramos, igual que en agentes especiales, ¿sí? 9 y 12 kilogramos, ¿sale? ¿Cómo se elige? Ah, bueno, pues dependiendo el análisis de riesgos que se realiza en tu centro de trabajo. El más convencional que vamos a ocupar para centros de trabajo donde no tenemos materiales peligrosos son 4.5 y 6 kilogramos polvo químico seco. Digamos que es algo así como el estándar, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tú tienes una cocina industrial, pues vas a ocupar el púrpura acá en capacidad de 9 o 12 kilogramos, ¿sí? Si tienes un servidor, depende también del tamaño del servidor, pues puedes ocupar CO2 de 5 o 10 libras. Si es un servidor común, como ejemplo, del tamaño de un CPU de casa, ¿no? De una computadora de casa, pues con un extintor de 5 libras, con ese cumples, ¿no? Para poder mitigar un incendio que se te genera en ese servidor, ¿sí? Pero, repito, depende los materiales que tú estés almacenando en el centro de trabajo. Si trabajas con materiales peligrosos, hay que ver cuáles son los materiales que más tienes almacenados o los que te generen un poquito más de riesgo de incendio. Y entonces ya se busca el tipo de agente extinguidor para ese tipo de riesgo que tienes tú. Pero para eso, repito, necesitamos hacer un análisis de riesgo. Si ustedes ya tienen extintores, ¿sí? Porque por recomendación los compraron o llegó algún proveedor a indicarles cuál es la cantidad de extintores, bueno, pues ya nada más se haría el ajuste, ¿no? Se hace el ajuste, si hay que reforzar con algunos otros extintores o cambiar el tamaño, bueno, pues entonces ya se cambia. Pero, repito, hay que hacer un análisis de riesgos para poder determinarlo, ¿sí? No de qué, para servirles alguna otra duda, comentario, queja, sugerencia, sino para seguir con la presentación. Bien, continuamos. Cadena 30, la televisión más Y abierta. en otros temas, déjame contarle que una reportera lo pensará 2 veces antes de volver a dar clases sobre cómo usar un extintor. Mire,
esta colega comunicóloga se encontraba al aire dando una demostración de qué hacer en un incendio. Dejó el micrófono, tomó el extintor para hacer la muestra y miren nada más cómo le fue a la colega, salió volando literalmente. Es que tienen una fuerza tremenda los extintores. O sea, no se lo tome usted a la ligera, no crea que si algún día, y tocamos madera, tiene usted necesidad de hacer uso de un extintor, pues va a estar facilito. Claro que no. Tienen una fuerza, una propulsión tremenda. Pues seguramente nuestra colega ya no será reportera de situaciones y condiciones extremas. Literal, salió casi volando. De nuestro canal de YouTube, para que siempre... Bien, comentarios acerca de este ejemplo. ¿Qué fue lo que falló? A ver, ¿qué fue lo que falló ahí? Ayúdenme, alguien que quiera participar. Sería la postura, cómo es que lo toma, ¿no? ¿Cómo es que lo agarra? Exactamente, de entrada es la postura. Recuerden que lo que les comenté hace ratito, ¿no? Yo no debo de estar cargando. Si yo cargo el extintor, voy a estar débil. ¿Por qué? Porque toda mi fuerza está concentrada en mantener el extintor arriba, ¿sí? La reportera lo que hizo fue sujetar el extintor y doblar los codos, ¿no? Es decir, cargó el extintor. Se ve que no tiene entrenamiento, entonces al momento de hacer el disparo, ¿sí? Pues obviamente ahí tiene una fuerza extra en su contra, ¿sí? Aparte, la posición de los pies tampoco es la apropiada para poder realizar el disparo. Entonces, lo que ella debe de haber hecho es sujetarlo normal, estirar los brazos para no cargar el recipiente, ¿sí? Estamos hablando que son 5 libras, son aproximadamente 2,5 kilos, ¿sí? Entonces, no pesa, ¿sí? No pesa el extintor. Obviamente, pues sí tiene una fuerza al momento de expulsar el agente, ¿sí? Pero, repito, es controlada. Si yo bajo los brazos y los dejo en una posición natural y separo mis pies, ¿sí? Hago un compás con los mismos, entonces ahí yo estoy generando una posición de equilibrio. Disparo y entonces sí puedo resistir la fuerza del cilindro, ¿no? Entonces sí, eso fue lo que principalmente falló. Y sí, efectivamente, la postura y la altura en la cual ella coloca el extintor para dispararlo. Bien. Importante. Los extintores están diseñados para apagar fuegos incipientes. Siempre hay que solicitar la asistencia de bomberos de la comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de que yo, ¿sí?, me percato de que hay un incendio, ¿sí?, independientemente de que la brigada, ¿sí?, utilice los extintores, pues siempre debo de tomar en consideración el hablarle a los bomberos, ¿sí? Es preferible después decirle, ¿sabes qué? Emergencia controlada, ¿sí?, a que se me salga de control el fuego y entonces tarden todavía yo en reportarle a los bomberos y estos tarden en arribar al lugar donde me encuentro. El tiempo de respuesta ideal para poder atender una emergencia, ya sea donde yo requiera bomberos, paramédicos, policías, el tiempo de respuesta ideal es de 8 minutos, ¿sí? 8 minutos. Imagínense en la Ciudad de México, ¿cuánto llegan a tardar los bomberos? ¿Sí? A veces hasta media hora. ¿Por qué? Por el tráfico, porque de repente hay tianguis, ¿sí? Por todo ese tipo de factores, ¿no? O no doy bien la dirección, o de repente confundo, ¿no?, a los bomberos para que puedan llegar, ¿no?, al lugar, ¿sí? Y todo eso implica que el tiempo de respuesta sea mayor, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando llegan los bomberos, pues ya el incendio está muy, muy, muy avanzado. Por eso es que lo importante es
en cuanto yo me percato que hay un incendio, pues inmediatamente solicitar la asistencia de los bomberos, aunque la brigada contra incendios esté tratando de ocupar los extintores, y si se controla la emergencia, pues es preferible cancelar a los bomberos, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Seguros? Ya les puedo hacer examen entonces. Bien. Dentro de las recomendaciones para poder ocupar los extintores, de entrada, la norma oficial mexicana 002 es la que me va a dar las indicaciones para yo poder utilizar este tipo de recipientes. Y la norma me indica que, como sugerencia, que debo de darle mantenimiento, ¿sí?, a los equipos cada año, ¿sí? El mantenimiento, pues, consiste en cambiar las válvulas, ¿sí?, cambiar los empaques, darles una limpiada, cambiarles la etiqueta de presentación, que ahorita vamos a explicarla, ¿no?, en qué consiste esta etiqueta de presentación, y simplemente el taller me da una responsiva de que ese equipo está, ¿sí?, debidamente como lo establece la norma. Les voy a presentar ahorita, si se alcanza a ver la pantalla, si me alcanzan a ver. Aquí tengo un pequeño recipiente. Aquí tengo un extintor. Este está muy, muy pequeñito. No se ve. ¿No se ve? A ver, ayúdenme para que todos vean. Sí, yo sí lo... Bien. Este recipiente es de 1 kilo, ¿sí?, de 1 kilo de polvo químico seco. A diferencia de los de 4.5, este no tiene manguera, ¿sí? Este únicamente tiene la boquilla. ¿Por qué? Porque yo lo puedo acceder más fácil a donde está el fuego, ¿sí? Por eso es que este no tiene la manguera. Ni los de 1 kilo ni los de 2 kilos van a tener manguerita. Simplemente es la boquilla. Esta es la manija de transportación y esta es la manija de accionamiento. Aquí tenemos el seguro. Como yo les decía, tiene un plástico que yo nada más giro hacia enfrente y el plástico se rompe. Y aquí tengo el manómetro. El manómetro me está indicando en la manecilla de color amarillo que está en el área de carga, ¿sí? Trae su etiqueta de presentación. La etiqueta de presentación debe de tener la empresa que le da su mantenimiento y recarga. En este caso el equipo es nuevo, ¿sí? Si ya se hubiese sometido a mantenimiento y recarga, aquí se le coloca un collarín, ¿sí? En el collarín debe de coincidir la misma información con este. El collarín es una garantía de que ese recipiente se le hizo su mantenimiento y recarga adecuadamente, ¿sí? El collarín se coloca antes de colocar todas las válvulas, ¿sí? Si ustedes encuentran que es un collarín que se puede zafar o está roto, es decir, se puede quitar y poner, ¿sí?, duden de ese proveedor, ¿sale? ¿Por qué? Porque el collarín está diseñado para que entre antes de que se arme el extintor y ya no salga, ¿vale? Entonces, tiene la etiqueta de presentación con el nombre de la empresa, los datos fiscales, domicilio y demás, ¿sí? Asimismo, debe de tener el número de dictamen, es decir, que es un taller, una empresa debidamente dictaminada, ¿sí?, para poder comercializar este tipo de recipientes. Ahora, tiene la etiqueta de presentación, tiene, ¿sí?, para qué tipos de fuego me va a servir este extintor. Aquí está fuego tipo A, fuego tipo B y fuego tipo C, ¿sí?, porque es polvo químico seco. En caso de que ustedes vean una etiqueta igual que esta, y por ejemplo aquí en la A tenga un tachecito, ¿sí?, quiere decir que para fuegos tipo A no me sirve, ¿sí?
¿Por qué encontramos ese tipo de detalles? Porque es más fácil para las empresas que se dedican a dar mantenimiento imprimir todo el tiraje de etiquetas, ¿sí? Y es más fácil o es más barato para ellos ponerle un tachecito en el caso de que no me sirva para alguno de estos tipos de fuego. ¿Vale? Entonces es importante revisarlo. Repito, si tiene algún tachecito en alguno de estos, quiere decir que para ese tipo de fuego no me sirve. ¿Sí? Asimismo, también en la etiqueta encontramos el instructivo. ¿Se acuerdan de el tape, no? El tirar, el apuntar, presionar y esparcir. ¿Sí? Algo similar vamos a encontrar aquí, ¿no? ¿Sí? Quitar el seguro, dice en el punto número 1, en el punto número 2, sujete firmemente las manijas. Y me dice aquí que tengo que apuntarlo a la base del fuego, ¿no? Y aquí me dice que este recipiente me sirve para combatir el fuego hasta una distancia de 1.5 metros. Es decir, yo con este me puedo acercar todavía más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que es incendio incipiente. Por eso es que este tipo de extintores, estos pequeñitos, me sirven para el vehículo, me sirven para tenerlo en mi casa, ¿sí? Para poder combatir un fuego incipiente. No necesito un extintor de 4.5. ¿Vale? Entonces, si la radiación es muy pequeñita como para yo poder acercarme a 1,5 metros, entonces este recipiente me sirve. ¿Sí? Pero si yo tengo el riesgo de un incendio que me puede generar una radiación en la cual no me puedo acercar, ¿sí? A esta distancia, bueno, pues preferible tener uno de 4.5 kilogramos, que ese me permite el poder acercarme, ¿sí? 3 metros. ¿Por qué? Porque la radiación es mayor. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ahora, en algunos casos viene una tarjeta récord. La tarjeta récord se refiere a los datos de mantenimiento y recarga. Repito, como este equipo es nuevo, este equipo no tiene la tarjeta récord. La tarjeta récord me dice si es mantenimiento, si es recarga, en qué mes y en qué año se le realizó el servicio, para que yo tome en consideración esa fecha para el siguiente servicio. Y ahí es donde yo veo la vigencia en estos recipientes. ¿Sale? Ahora sí, comentario. Me parece que Rudy iba a tomar la palabra. Sí, César. Tenemos una pregunta de Juana. ¿Se debe de dar mantenimiento con la misma empresa? No necesariamente. O sea, donde tú compres el extintor es una empresa y la empresa donde tú le das mantenimiento puede ser otra, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos que hacer un estudio de mercado, ¿sí? Es igual como con la instalación de gas, ¿no? Si tenemos tanque estacionario, nosotros se lo compramos a una empresa, pero el servicio de la recarga del combustible lo podemos realizar con otra o con otras empresas, ¿no? Entonces es lo mismo para los equipos contra incendio. Yo puedo comprarlos en una empresa y es otra la que me va a realizar el servicio de mantenimiento y recarga. Lo que es importante es que el taller esté previamente certificado, ¿sí? Bajo la norma 154 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Cada que ustedes realicen servicio de mantenimiento o de recarga, se les tiene que entregar, pues obviamente, su factura, ¿sí? Se les tiene que entregar copia del dictamen de cumplimiento con la norma, lo que les comento, ¿no? Si yo tengo mi empresa que está certificada con esta norma, a mí la unidad de verificación me entrega un dictamen. Yo les debo de entregar copia de ese dictamen, ¿sí? A todos mis clientes. Y asimismo una carta responsiva. En la carta responsiva, la empresa se está haciendo responsable por el mantenimiento, ¿sí? No así por la vida del extintor, pero sí por el mantenimiento, de que se le está haciendo el mantenimiento de conformidad con lo establecido en la norma, ¿sale? Ahora, y toda la información debe de coincidir. ¿Qué información debe de coincidir? El nombre de la empresa, sus datos fiscales, el domicilio y el número de dictamen. Y esos datos los debe de tener
el dictamen, la factura, la carta responsiva, la etiqueta y el collarín, ¿sí? Si no coincide en alguno de esos elementos, duden de ese proveedor, ¿sale? Porque no debe de tener un dictamen de uno, una factura de otro, no, todo debe de coincidir, ¿sí? Así lo establece la norma, ¿sale? ¿Alguna otra duda, comentario? Me dicen, ¿el precio varía mucho de una empresa a otra? Pues sí, sí va a variar. Por ejemplo, en el caso de los de 4.5 kilogramos, el mantenimiento y recarga oscila entre los 180 pesos y los 250. Mantenimiento, ¿sí? Que es la limpieza del recipiente, el cambio de etiquetas, la montada del collarín y el cambio de válvulas, ¿sí? No así la recarga. La recarga ya va a variar. ¿Por qué? Porque si yo ocupé el extintor, entonces tengo que reponer el polvo. Si es mantenimiento, se va a recargar con el mismo polvo. No pasa nada. Les comenté en la sesión pasada que el polvo a veces lo van cambiando de color, ¿sí? Si yo estoy pagando un mantenimiento, la autoridad no me puede a mí sancionar porque no le estoy cambiando el color del polvo. ¿Por qué? Porque yo pagué únicamente mantenimiento, ¿sí? Si yo pago mantenimiento y recarga, entonces sí me tienen que colocar polvo nuevo y polvo de acuerdo al color que esté, entre comillas, vigente, ¿no? Porque también había comentado que no hay una norma que así establezca, una norma oficial, ¿eh? Una ley o un reglamento o algo que emita una autoridad, ¿sí? De que el color del polvo va cambiando. Repito, el color del polvo cambia por por indicaciones de una asociación civil, ¿no? Que es la Asociación de Fabricantes de Polvo Químico, que pagan sus derechos porque salga un edicto en el diario oficial. Y con eso enganchan a muchas empresas, porque como se publica en diario oficial, ¿sí? En ese momento piensan que es una publicación oficial, pero no es así. Yo puedo publicar en los edictos del diario oficial, ¿no? Inclusive hasta, no sé si han visto que en algún momento se buscan personas, ¿no? Para que vengan a testificar o situaciones así y no las encuentran, pues se puede pagar, se paga alrededor de 2,500 pesos la publicación porque salga ahí un parrafito, ¿sí? En el diario oficial de la Federación. Entonces, si yo tengo la lana para poderlo pagar, pues simplemente la autoridad que es la que maneja el diario oficial de la Federación dice, pues se publican, ¿sí? Porque estoy pagando los derechos. Pero no quiere decir que sea una publicación oficial, porque no lo está emitiendo ninguna autoridad en la materia, ¿sale? Bueno, pues si no hay algún otro comentario, alguna duda, sugerencia, me dicen que cuando cambias un equipo completo, ok, cuando cambias el equipo, pues todo se basa en la norma oficial mexicana 002 de la STPS, ¿sí? Que de hecho la compartí en la sesión pasada, el nombre de la norma, ¿sí? Y de todas formas les tiene que llegar su paquetito por correo de toda esa información. La norma como tal, ahí se establece que en caso de que no cumpla con la prueba hidrostática que se le hace cada 5 años, cada 5 años se tiene que someter a una prueba hidrostática, una prueba de presión, ¿sí? Si es positivo, ¿sí? Es decir, que todavía se puede seguir en uso, se le da más tiempo de vida, ¿no? De lo contrario, si sale negativo, en ese momento la empresa te tiene que dar un documento de que tales extintores ya se dieron de baja por no pasar la prueba hidrostática y en ese momento, ¿sí? Tú tienes que cambiar los equipos, ¿vale? Bien. Hoy les tiene que, bueno, entre hoy y mañana yo creo que les está llegando el material, ¿sí? Ahorita ya lo estoy preparando para hacérselos llegar a los compañeros de la junta. ¿Vale? ¿Algún otro comentario? Bien. Pues si no hay comentarios, dudas, quejas, sugerencias, con esto damos por terminada esta segunda sesión del curso de prevención de incendios y pues asimismo les agradezco su tiempo, su participación. No sé si ya tengan
mis datos y si no, denme oportunidad, les comparto por unos segunditos la pantalla con mis datos. Aquí tienen mis contactos, mis redes sociales, el número de WhatsApp donde ustedes me pueden localizar. Tómenle una captura. Perfecto, muchas gracias, César. Si ya No, no hay más comentarios, con esto estaríamos cerrando la sesión de hoy. Como siempre, César, agradecerte por la información tan valiosa que nos compartes. Y en el chat ya les puse la liga para que nos hagan favor de contestar la evaluación. Con esto estaríamos cerrando la sesión. Que pasen buena tarde. muchísimas gracias. Nos vemos.